el ángel de fuego y nos sellará. Señor, eso es lo que deseamos, Señor Jesús, ser sellados por el fuego consumidor de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, yo te pido que tú vengas, Señor Jesús, y nos des tu palabra, Señor. Padre, la cual está en la intención es que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas, Señor Jesús. Permite, Dios, que estas cosas que han de ser dichas las podamos entender, Señor. Y sabemos, Dios, que esto no se entiende por educación, sino por un elemento sobrenatural que es tu Espíritu Santo a través de la revelación, Señor. Por eso te pido, Padre, que tú vengas y me asistas en esta mañana para poder exponer correctamente tu palabra, Señor, para no errar, sino dar en el blanco, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos en esta mañana a este lugar en el nombre de todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tomar nuestra escritura en el capítulo 2 de la epístola, mejor dicho, según la epístola de San Pablo a los Filipenses, Filipenses 2. Cada uno de ustedes sea bienvenido en esta mañana. Filipenses 2, versos 9 al 11, que son los versículos que hemos estado tomando. Filipenses 2, 9 al 11. Por lo cual Jesús también le ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Tome su asiento. En esta mañana vamos a continuar con este tema que hemos titulado a manera de pregunta: Jesucristo o Jesús Cristo. Este es el sermón número 7 o la clase de escuela dominical número 7. Y bueno, hemos venido hablando cómo es que a través del tiempo en nuestro idioma español el nombre de Jesús ha ido cambiando tanto en su manera de escribir, en su gramática, como en su pronunciación. Por eso veíamos la vez pasada que la primera Biblia que es llamada la Biblia del Oso, que salió a la luz a partir de 1569, el nombre de Jesucristo lo pronunciaba Jesucristo con CH, como si fuera Cristo. En Hechos 2:38 dice en el nombre de Jesús el Cristo. Y luego después de esta Biblia, que es llamada la Biblia del Oso, ya explicamos la vez anterior por qué, la siguiente Biblia que salió fue, esta fue en 1569, 31 años después, que es llamada la Biblia del Cántaro. Y en esa Biblia del Cántaro ya no decía Jesús el Cristo, sino en Hechos 38 dice Jesucristo. Ahora, como hemos dicho, y esta es una verdad, que los idiomas tienen vida, fue a mediados del siglo XVIII, o sea, más o menos por 1750, que los lexicógrafos, o sea, las personas que se encargan del léxico de las palabras, ellos decididamente representaron la I consonante, que es esta, la I consonante, la representaron con una J y separándola definitivamente de la I vocal. Ya vimos que la I vocal es esta que nosotros conocemos como Y. Entonces, a partir más o menos de 1750, años más, años menos, entonces ya definitivamente en vez de que pusieran la palabra Jesús o Jesucristo, esta I, que tendría que ser como si fuera consonante, la transfirieron y a partir de allí emplearon la letra J. Mire, hay otras dos versiones. Ahorita todavía la que está, aunque ya en menor proporción, la Biblia que sigue en circulación es la versión 1909, que es esta, la versión que yo uso. Pero entre la versión de 1602
y la de 1909, más o menos en los años 1862 y 1865, salió otra versión de la Biblia, la Reina Valera, que es la que nosotros usamos. Y esa versión de la Biblia entonces ya emplea la palabra Jesucristo, a tal y como la tenemos hoy en día. Desde luego que en el siglo XX surgieron infinidad de traducciones, revisiones, que la Biblia al día, que la de Dios habla hoy, la Biblia en el mensaje, en el lenguaje actual, etcétera, etcétera. Pero cada una de ellas ya no dice Jesús, sino que dice Jesús. Y ya no dice Jesucristo, sino que dice Jesucristo. Cualquier versión que usted tenga va a decir de esa manera. Ahora, mire, aquí voy a comenzar en algo muy importante para que usted, a partir de aquí, mire, porque este tema se abre a muchas cosas y bueno, aprovechando que estamos en esto, voy a abrirlo un poquito más. Entonces, en el español moderno, el nombre del Mesías se escribe Jesús y cuando va seguido por el título Cristo se escribe Jesucristo. Yo cuando comencé esta serie de sermones o esta serie de escuela dominical sobre si es Jesucristo o Jesús Cristo, yo le decía que esto no es un asunto de revelación, este es un asunto de transliteración, o sea, cómo van cambiando el idioma. Ahora, mire, y para poder llegar al punto, voy a comenzar diciendo esto, y con lo que yo voy a decir, no es mi afán de criticar o exponer algún grupo religioso. Pero mire, para poder llegar al punto de Jesús y Jesucristo, porque también aquí hay algo. Yo sé que lo que más escuchamos es el asunto de Jesucristo, pero hay muchas cosas que van en eso. Mire, y yo no dudo, y ahorita vamos a ver por qué el profeta nos explica, el por qué hay mucha gente que es muy receptiva a esos ismos. Y yo no dudo que a través del tiempo alguien comenzara ahí con una nueva revelación, entre comillas, con una nueva doctrina. Usted sabe, solamente para remover el agua. Mire, existen dos grupos religiosos. El primero, que ellos mismos se llaman judíos mesiánicos. Y estos judíos mesiánicos se oponen a la pronunciación española Jesús. Jesús. O sea, y algunos grupos pentecostales que se oponen también a la pronunciación española. Ya voy a quitar esto, yo creo que ya lo vimos. Primero, permítame, déjelo, voy a escribir aquí. Los judíos mesiánicos, ellos dicen o se oponen a que uno pronuncie el nombre del Mesías como Jesús. Pero por el otro lado, hay un grupo de pentecostales, y también eso ha permeado en el mensaje, que se oponen a la pronunciación española Jesucristo. Los judíos mesiánicos dicen que no, que Jesús no, que está mal. Y algunos pentecostales, y como le digo, eso también ha permeado dentro del mensaje, dicen que no, que Jesucristo está mal. Ahora, vamos a comenzar con ellos para ver cuáles son las bases que ellos tienen, los argumentos que dan, y ver si son de acuerdo a la palabra. Ahora usted dice, bueno, nos deberíamos de ocupar de esto y no de esto. Bueno, lo que pasa es que no va a tardar mucho en que esta misma doctrina de los judíos mesiánicos permee en el mensaje, si no es que ya permeó. Y entonces alguien va a salir con su historia de que el nombre de Jesús no está correcto pronunciarlo. Después de que terminemos de estudiar esto del nombre de Jesús, entonces entraremos ya a lo que es Jesucristo. Mire, ahora, cada uno de estos dos grupos, tanto los que dicen que está mal pronunciar Jesús, como los que dicen que está mal pronunciar Jesucristo, tienen sus propios argumentos para respaldar esta supuesta verdad de ellos.
Primeramente vamos a ver a los judíos mesiánicos. Mire, a finales de 1960 y principios de 1970 surgieron desde el movimiento carismático. Usted sabe, ¿quiénes son los carismáticos? Los carismáticos son una mezcla entre catolicismo y protestantismo. Esos son los carismáticos. Este movimiento surgió desde los años 60, quizá antes. Desde el movimiento carismático, congregaciones y organizaciones de personas que ellos mismos se identificaban como judíos mesiánicos, los cuales a la verdad se han constituido en su inmensa mayoría por gentiles. Entonces no son tan judíos. Pero bueno, ellos se identifican como judíos mesiánicos y que han intentado imitar el modo de vida judío, aunque ellos, a diferencia del judío ortodoxo, ellos dicen que el nombre del Mesías es, aquí lo voy a poner, Yeshua. Esos son los que yo le decía que ellos no creen que el nombre de Mesías se debe pronunciar como Jesús. Porque ellos, aunque la mayoría son gentiles y tratan de adaptarse a las costumbres judías, ellos dicen que el nombre de Dios no es Jesús, o del Mesías no es Jesús, sino que es Yeshua. Ahora, el asunto es que ellos, para poder basar su creencia, tienen que tener argumentos para darle a las personas a quien doctrinan. Que así es como que Jesús no, sino que es Yeshua. Ahora mire, ¿cuáles son los argumentos que ellos presentan? Bueno, la primera cosa es que ellos insisten en que la pronunciación hebrea del nombre del Mesías es la única pronunciación válida para hallar perdón de pecados. O sea, si un judío mesiánico, cuando termina su oración, y eso nos lleva al bautismo en agua definitivamente, porque Hechos 2:38 dice, nuestra Biblia dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros como en el nombre de Jesucristo. ¿Pero para qué? Para perdón de pecados. Pero bueno, si ellos dicen que este nombre no es válido, entonces ellos vinculan una cosa con otra y dicen, bueno, la única manera en que una oración puede ser escuchada es que al final de la oración lo que se pida sea en el nombre de Yeshua. Desde luego que si la persona quiere obtener perdón de pecados, según lo que ellos, o sea, es una mezcla entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ellos lo acomodan a su manera. ¿Por qué? Porque si alguien quiere perdón de pecados, entonces se tiene que bautizar en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque según ellos, esta es la pronunciación correcta del nombre de Dios. Ahora, pero no solamente eso, sino que para reconciliarse con Dios, entonces tienen que usar el nombre de Yeshua. Pero aquí hay algo más importante. Así que estos judíos ortodoxos reniegan, por decirlo menos, de la palabra de cualquiera de las otras formas en las que se pronuncia el nombre del Mesías. O sea, ellos reniegan del nombre de Jesús y del nombre de Jesucristo, según los distintos idiomas del mundo. Desde luego que en español es Jesús y Jesucristo, en inglés de otra manera, en francés de otra manera. Pero ellos, no importa cómo se diga en francés, cómo se diga en alemán, cómo se diga en español, cómo se diga en inglés, para ellos cualquier forma en que el idioma pronuncie el nombre del Mesías está mal. Le ponen una cruz y dicen eso no es válido, tiene que ser en el nombre de Yeshua. Ahora, yo quiero que note esto.
Incluso, porque mire, como yo le decía al principio, y con esto comencé esta serie de sermones, aplicar el evangelio del miedo a veces tiene buenos resultados. Ahora ellos, en esto que aparentemente parece que es correcto, para poder clavar el clavo, ellos le dicen a la gente que cualquier persona que pronuncia el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo en sus diferentes idiomas, pero hablemos del español, que es una blasfemia. ¿Qué le parece? Pronunciar el nombre de Jesús o pronunciar el nombre de Jesucristo es una blasfemia. ¿Por qué? Porque ellos dicen que debe de ser como Yeshua. Ahora, mire, el profeta de Dios, quizá a lo mejor antes de que se formara este grupo como tal, los judíos mesiánicos, ese espíritu ya cabalgaba. Porque el profeta, a él le tocó una experiencia con una mujer que lo estaba tratando de convencer a él que el nombre correcto era Yeshua. Mire, y en un sermón tan antiguo como este, que se llama Redención por Juicio, predicado el 14 de noviembre del 54, los párrafos del 7 al 9, dice el profeta de Dios: ahora, amigo cristiano, la palabra Yeshua, y según se dice que la Biblia tiene erratas. Mire, ¿qué es una errata? Una errata es un error de impresión. Ahora, ese argumento de que la Biblia tiene erratas no solamente venía desde aquel tiempo. Hoy en día, los que se sostienen en que, o sea, el espíritu es el mismo, solamente con variantes. Los judíos mesiánicos dicen que el nombre correcto, ¿cuál es? El nombre Yeshua. Y que si usted dice Jesús o dice Jesucristo, usted está blasfemando. Y que si usted no pronuncia este nombre, ni es perdonado y tampoco tiene acceso a Dios, porque no se está llegando a Dios con el nombre correcto. Bueno, los de Jesucristo es exactamente lo mismo. Ellos dicen que el nombre no es Jesucristo, sino Jesucristo. Y que si usted no se acerca o no ora a Dios en el nombre de Jesucristo, su oración no es contestada. Y si se bautiza en el nombre de Jesucristo, usted no tiene perdón de pecados. ¿Por qué? Porque según ellos debe de ser en el nombre de Jesucristo. Ahora, y otra cosa, esto que dice el hermano Branham, ellos dicen que la Biblia, esta que usted y yo usamos, sea una versión 1909 o 1960, que no está bien escrita. O sea que es lo que el profeta de Dios nos acaba de decir. Pero no solamente eso, dicen que los sermones, oiga, por aquí yo traía uno, que los mensajes, bueno, está en inglés, que los mensajes del hermano Branham, que deberían, usted sabe, aquí en todos los mensajes traducen el nombre de Jesus Christ como Jesucristo, que deben de ponerle aquí atrás una fe de erratas en la que diga que ese nombre está mal escrito. Ahora, ¿qué nos enseña eso, hermano? Ahora, yo no estoy aquí, solamente estamos tratando de decir que los espíritus son los mismos. Imagínense que pongamos a un judío mesiánico con uno de los de Jesucristo, van con sus mismos argumentos, exactamente con los mismos, van a hacer un cortocircuito. Porque los argumentos son los mismos. O sea, el espíritu es el mismo, solamente que con nombres diferentes. Por eso mire lo que dice el profeta. Ahora, amigo cristiano, la palabra Yeshua, y según se dice que la Biblia tiene erratas, mal interpretada y demás. Miren, no presten atención. ¿Qué nos está diciendo un profeta de Dios? Que no prestemos atención. Lo que la gente está diciendo, que la Biblia tiene erratas. Si esta tiene erratas, algo más que dicen, esto tiene erratas, ¿dónde está descansando su fe?
¿En qué va a descansar su fe si la Biblia está equivocada? Si para nosotros es lo único correcto que existe en el mundo, y luego que ellos traten de socavar la fe en la palabra de Dios, ¿dónde está descansando su fe? Esta es la palabra de Dios, así como se mira aquí mismo. ¿Ven? Y yo creo que eso tan solo, ahora la palabra de, ahora, aquí está el hecho. La señora que vino a mí aquí hace algún tiempo, y ella no creía que el nombre de él era Jesús. Ella decía que el nombre que él debería, ella decía que el nombre de él debería de ser Jehová Junior. Imagínese usted, ¿sabe lo que es Junior? Es un hijo. Pero bueno, ¿cómo una persona puede acercarse con semejante locura? Bueno, ahí está. Dice el profeta, así que le dije, señora, ven, de lo que se trata, amigos, aquí está. Las personas tienen mentes receptivas a ismos. Mire, independientemente de los argumentos que tengan, el profeta lo deja en algo. Que hay personas que tienen mentes receptivas a ismos. ¿Sí me explico? O sea, gente que está como con un radar captando a ver qué señal encuentra, y en cuanto encuentra una señal rara, inmediatamente la toma. Y no solamente la toma, sino que le hace una doctrina. Y no solamente le hace una doctrina, sino que condena a aquel o aquella o aquellos que no creen como ellos, con los argumentos que ya vimos. Dice el profeta, las personas tienen esas mentes receptivas a ismos. Cuando uno menos lo piensan, ellos aceptan un espíritu de engaño y se marchan y creen un error y están justo preparados para algo así. Y no hagan eso, sean sólidos. La Biblia dice, estad firmes, constantes, ven creciendo en Cristo. Ahora, escuche. Ahora, la primera persona que yo alguna vez despedí de mi casa fue a esta mujer. ¿Sabe usted lo que es eso? La señora insistía en tratar de doctrinarlo, que el nombre de Dios era Yeshua o Jehová Hijo. ¿Y qué hizo el profeta? Mire, yo cuando leí esto, yo sé que él era una persona amable. Pero una persona que vino con este cuento le dijo, ¿sabe qué, señora? Y era una mujer para variar. ¿Sabe qué? Váyase de mi casa y se acabó. Así. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, a la primera persona que yo alguna vez despedí de mi casa fue a esta mujer. Le dije, no venga aquí si no puede venir y platicar algo distinto a eso. Porque eso es, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dije mi fe está edificada en eso, sobre eso. Pero ahora, la palabra, de modo que entiendan, cuando ustedes la guardan, Yeshua, realmente la palabra correcta es Yeshua. Así es como lo pronuncia el profeta. Ven, ahora, deseo decir algo aquí. Olka Iba. Dudo que alguien sepa lo que eso significa, con excepción de Billy Paul allá atrás. Olka Iba. ¿Sabe alguien lo que significa la palabra quitos? ¿Alguien sabe lo que la palabra Valle Danki significa? ¿Alguien sabe lo que la palabra Dakeshon significa? Una mano para Danke. Dos, ¿qué significa la palabra gracias? Eso es lo que dije en cada ocasión. Olka Iba, Kiitos, Dankeshon, Baidanki. Ven, todo es gracias, pero tan solo lo hablé en distintos idiomas. Yeshua es el nombre de Jesús en hebreo, eso es todo. Si es en inglés, es Jesus, o sea, en español sería Jesús. Significa Yeshua. Yeshua es tan solo la misma cosa, ven. Ahora, si ustedes desean decir, pues usted debería decirlo en la palabra hebrea, note. Ahora, si ustedes desean decir, pues usted debería decirlo en la palabra hebrea, entonces deberíamos decir todo el resto de ello en la palabra hebrea. Creo que eso tiene su lógica, ¿no? ¿Ven? Entonces, mire, le voy a decir por qué.
Porque cada uno de esos argumentos, estamos ahorita con Yeshua, después vamos a entrar a lo que es Jesús Cristo. Los hermanos que creen en Jesús Cristo, como ellos, primero sus argumentos estaban basados y no estaban diciendo una verdad, porque decían que la Biblia del oso decía así, lo cual ya vimos que no dice así. Bueno, cuando ellos mismos se enteraron de que no dice así, dice, bueno, para no fallar y no errar, en vez de pronunciar el nombre en español, Jesucristo, vamos a decirlo en inglés. Vamos a decir Jesus Christ. El asunto es que ni siquiera lo pronuncian bien. Y no estoy diciendo esto para hacer mofa. Lo pronuncian como Jesus Christ. Oiga, ¿qué es eso? Y bueno, ellos ya se fueron por ese lado. Bueno, entonces vamos a pronunciarlo como lo pronunció el profeta. Aquí cabe el mismo argumento que él da. Si todo lo vamos a decir en español, solamente el nombre de Jesucristo en inglés, como dijo el profeta, todo lo demás lo tenemos que decir en inglés. Así como él está diciendo esto de Yeshua. Como la persona solamente quiere decir el nombre en hebreo, pues entonces que diga todo lo demás en hebreo. Ya ve cómo esos argumentos no se sostienen. Ahora, sigue diciendo el profeta de Dios. Entonces todos deberíamos entender hebreo y que el hebreo entonces sea el dialecto internacional. ¿Ven cuán delgado es eso? Ahora, no hay nada en eso. ¿Ven? Es Yeshua, Yahvé es Dios, Yahvé, Yeshua. Todas esas palabras hebreas se refieren a Dios. Pero si estuviésemos diciendo la misma palabra, diríamos Jesús. Yeshua, ven, Yeshua, Jesús. Ahora, si yo estuviera hablando con un hebreo y él no pudiera entender el inglés, yo tendría que decir Yeshua para hacerle que entendiera de lo que yo estaba hablando. Pero si yo estuviera hablando con ustedes en esta mañana y yo fuera a decir Yeshua, ustedes se preguntarían lo que yo estoy diciendo. Yo diría Jesús, es la misma palabra, la misma cosa. Así que no escuchen a todos, ustedes saben, la Biblia dice que esas cosas serían así como ellas están antes de la venida del Señor, todas estas cosas surgiendo. ¿No es verdad? Y esto lo dijo en 1954, hermano. 62 años atrás. Pero hoy en día, en esta mañana, se sigue parando como una verdad. Ahora mire, vamos a analizar un poco, no porque se trate de los judíos mesiánicos, se puede tratar de cualquier denominación. Pero vamos a analizar sus principales argumentos para demostrar los puntos en los que ellos fallan. Mire, hasta aquí voy a terminar en esta mañana. Sobre esto yo espero que esto que hemos hablado hasta aquí les sea de beneficio y que haya entendido hasta aquí esto. ¿Está bien? Después vamos a ver el por qué, cuáles son los argumentos más sólidos, porque apenas estamos comenzando, donde los judíos mesiánicos sostienen que el nombre correcto de pronunciarse es Yeshua. Y vamos a ver por la Biblia el por qué no. Porque si no hay algo para debatir eso, pues entonces lo que ellos están diciendo es una verdad. Pero si eso no concuerda con la Biblia, entonces no es una verdad. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial. Oh Dios, porque tú nos has permitido, Señor, escuchar estas cosas de tu palabra, Señor, las cuales sabemos, oh Dios, que son verdad, Señor, porque son tu palabra, Señor. Te ruego, mi Dios, que tú pongas esto, Padre, en nuestros corazones, Señor, no para debatir, Señor, sino sencillamente para pararnos, Señor Jesús, detrás de la única defensa que tú le has dejado a tu pueblo, y no son los argumentos, es tu palabra, Señor, es tu mensaje. Señor, que ellos lo tomen de esa manera, que yo mismo lo tome de esa manera, Señor, y que, Padre, esto nos ayude a echar raíz, Señor, en medio de tanto viento de doctrina, Padre. Bendice a tu pueblo y que esto sea revelado a nuestros corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Tome su asiento.